Capítulo 4. Título. Contexto inmediato de la profecía. Tras quedar desorientado y espantado por las terribles visiones junto al río Ulai del capítulo 8, versículo 27, Daniel estudió las Escrituras a fin de entender el tiempo de las desolaciones decretadas sobre Jerusalén. El profeta pudo comprender que el tiempo era de 70 años, pero evidentemente anhelaba saber más. Específicamente, deseaba tener la confirmación divina de la pronta restauración de Israel. La respuesta a su conmovedora oración, expresión de verdadero arrepentimiento e intercesión por los pecados de Israel, fue una clara revelación acerca del Mesías prometido y del futuro de su pueblo. Es llamativo el hecho de que este capítulo se inserta entre dos que tratan de persecuciones, y pone así una nota importante de consuelo en medio de la tribulación. El retorno y la restauración estaban próximos, pero el ungido de Yahvé, que ciertísimamente habría de venir, debía aún ser esperado casi medio milenio. Además, este ungido no vendría entonces como un rey conquistador, sino como el sufriente siervo de Yahvé que debería cargar los pecados de muchos. Más aún, la actitud de la nación de Israel con respecto a este siervo ungido sería la prueba decisiva que sellaría el destino de Israel como teocracia. La profecía anunciaba que un remanente sería confirmado, pero que la nación como tal, la ciudad de Jerusalén, y el santuario del antiguo pacto estaban irremisiblemente condenados a la destrucción más completa. Título. La ocasión. Comienzo de cita. En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén durante 70 años. Fin de cita. Daniel 9:1 y 2. El tiempo al que se hace referencia aquí es, según el reconocimiento general, el primer año de Ciro como señor de Babilonia, 539 a.C. La denominación de Darío el Medo ha sido explicada por diversas teorías. 1. La crítica liberal la adjudica lisa y llanamente a un error del autor, quien escribiendo a mediados del segundo siglo a.C. confundió los períodos de Darío Histaspes, 522 a 486 a.C., y de Ciro el Grande, 539 a 530 a.C. Esta explicación pasa por alto varios hechos importantes. A. Darío es identificado como el Medo, probablemente para distinguirlo de Histaspes. Al mencionar el autor la edad de aquel rey 62 años, Daniel 5:31 hace poco probable que se refiera a Darío Histaspes, que debería haber vivido entonces 98 años. 62 más 36 de reinado. B. No era raro entre los soberanos antiguos el poseer más de un nombre, o incluso cambiar de nombre al asumir el trono. C. Existe cierta imprecisión lingüística entre los términos rey y gobernador, por lo cual puede tratarse de un gobernador comisionado por Ciro. Ver más abajo. D. Daniel sabía muchas cosas acerca de este gobernante, según se deduce de la abundante información asentada en el libro. Comparar especialmente Daniel 5:31, 6, 9:1, era medo de origen, hijo de Asuero, el cual puede ser un nombre propio o bien un título medo. Tenía como 62 años cuando ascendió al trono babilónico. Daniel indica que llegó hasta el tiempo de Ciro. 1:12. En la antigüedad los medos y los persas eran frecuentemente llamados medos en forma genérica. Las explicaciones críticas, en el fondo motivadas por la incredulidad prejuiciosa, pues lo posible y lo imposible ya está definido aún antes de examinar la evidencia, deben tomarse con mucha cautela. Algunos de sus errores son ya famosos, y no existe ninguna razón verdaderamente científica que haga de esta opinión la más probable. 2. Otra explicación aducida es que el rey Ciro puede haber dejado un gobernador, Gubaru, a cargo de Babilonia, y Darío el Medo podría ser un nombre alternativo de Gubaru. 3. Donald Wiseman ha propuesto que Darío el Medo podría ser un nombre alternativo del propio Ciro. Todo cuanto se sabe de Ciro se adapta bien a Darío. Era rey de Medopersia, tenía unos 60 años cuando conquistó Babilonia, etc. Según esta teoría, el versículo 6:28 de Daniel debe traducirse como sigue. Comienzo de cita. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, es decir, durante el reinado de Ciro el persa. Fin de cita. Esta traducción es perfectamente lícita, pues la gua utilizada aquí puede tener sentido copulativo o explicativo, uso este último atestiguado por varios ejemplos escriturales.
4. Finalmente, algunos han arguido que Darío podría ser un título de Ciro más que un nombre diferente. Esta hipótesis requiere la misma lectura de Daniel 6:28 indicada más arriba. En definitiva, en ausencia de evidencia en contra, y en presencia de evidencia circunstancial a favor de la hipótesis tradicional, esta debe ser preferida sobre la supuesta hipótesis crítica, la cual plantea más dificultades de las que resuelve. Aceptamos pues con todos los exégetas conservadores que el punto importante en Daniel 9:1 es la fecha de la profecía, el año 539 o 538 a.C. Aparentemente desorientado por la visión del capítulo 8, Daniel miró atentamente los libros, es decir, las escrituras. Evidentemente Daniel le adjudicaba a estos libros inspiración divina. Yahvé mismo le había hablado al profeta Jeremías en palabras comprensibles para Daniel. Este debe de haber leído estos pasajes. Comienzo de cita. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Fin de cita. Jeremías 25:11 y 12. Comienzo de cita. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fin de cita. Jeremías 29:10 y 12 y 13, comparar 2 Crónicas 36:21, Jeremías 30:18, 31:38. Hallándose próximo el fin de las desolaciones, el destino inmediato de Israel y la venida del Mesías anunciado por los profetas deben de haber estado en el ánimo de Daniel. Sobre los 70 años, véase el próximo capítulo. En la oración que sigue, Daniel reconoce la culpa de todo el pueblo de Israel y la justicia de Dios, invocando la divina misericordia y fidelidad al pacto con el cual el Señor se obligó con juramento. Título: La preparación. Comienzo de cita. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fin de cita. Daniel 9:4. Con toda determinación, Daniel decide interceder ante Dios, volviendo a él su rostro, tal vez mirando en dirección a Jerusalén. El título Adonai, Diccionario Teológico del Antiguo Testamento 27, pone en relieve la soberanía de Dios. Es el amo y Señor, ante el cual nadie tiene derecho a exigir nada, pero que escucha y responde los ruegos de sus siervos. Por ello Daniel le busca en oración y ruego. El ayuno, el cilicio y la ceniza son signos externos del profundo sentimiento que se derrama en la oración que sigue. Es evidente que de nada valdrían sin la actitud de súplica, arrepentimiento y humillación que Daniel manifiesta. Comparar Mateo 6:5 y 16 al 18. Daniel invoca el santo nombre de Yahvé, y confiesa los pecados en nombre de toda la nación. Es una oración intercesora por sí mismo y por sus hermanos. El propio profeta no se excluye a sí mismo del número de los pecadores. La oración recuerda a la oración intercesora del rey Salomón registrada en Primera Reyes 8:22 al 53, pero se percibe en ella mayor humillación y quebrantamiento. Al igual que más tarde Nehemías, Daniel puede interceder por su pueblo sin ser sacerdote ni rey. Jehová es un Dios grande y temible. Comparar Nehemías 1:5, que guarda el pacto. Berit, Diccionario Teológico del Antiguo Testamento 282, y la misericordia. Gesed, Diccionario Teológico del Antiguo Testamento 698. El pacto debe referirse aquí al convenio sinaítico hecho con el pueblo de Israel representado en la persona de Moisés. Éxodo 21 al 7, ya que Daniel utiliza en el mismo contexto, y en ninguna otra parte de su libro el sagrado tetragrama Iu, Yahvé o Jehová, yo soy el que soy, o mejor, yo soy el que estoy, contigo y con tu pueblo, el nombre con el que Dios se reveló a Moisés. Así lo atestiguan también los términos mandamientos, versículos 4 y 5, y ley, versículos 11 y 13. Daniel utiliza nada menos que 9 veces el nombre de Yahvé para referirse a Dios, en este capítulo. La Gesed, misericordia o amor inamovible, guarda estrecha relación con la gracia divina.
En el concepto de Gesed resulta vital la idea de ayuda voluntaria. Harris cita como ejemplos de uso bíblico para describir relaciones humanas en el caso de los hombres de Gesed que le dieron sepultura a Saúl. Primera Reyes 20, la misericordia de Labán para con Jacob. Génesis 31, de los ángeles con Lot. Génesis 19:19, comparar versículo 16, de David hacia Saúl. Segunda Samuel 9, entre otros. El elemento común a todos los casos es que el que ayuda lo hace sin ninguna obligación, movido solo por misericordia. En las relaciones divino-humanas, este elemento de la libre misericordia de Dios es parte esencial de la gracia divina, que se complace en establecer un pacto con los hombres. La misericordia es parte del carácter mismo de Dios, quien voluntariamente levanta un pacto con los hombres a fin de que se vuelvan a Él, el único Dios verdadero. El pacto resulta así signo y expresión del amor de Dios. Comienzo de cita. La asociación con la misericordia divina es seguramente patente en las palabras, y en el contexto de la ocasión de la apostasía. Éxodo 34:6 y 7. La palabra Rahum. Fin de cita. Misericordia, amor tierno, comparar Diccionario Teológico del Antiguo Testamento 2146, con sus sobretonos de amor materno, y Hanun gracia, combinadas con la frase lento para la ira, todo enfatiza el carácter de Dios, quien es amor. Él es grande en Gesed y Emet, verdad. Él guarda Gesed por millares, lo cual se relaciona inmediatamente con el perdón de los pecados. El juramento es guardado porque es el amante Dios quien lo ha pronunciado. Ahora bien, estas bendiciones de la gracia divina sellada mediante pacto solemne, se derraman sobre los que aman a Dios y demuestran tal amor en su obediencia, en su deseo de guardar los mandamientos divinos. Comienzo de cita. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová. Fin de cita. Deuteronomio 28:1 y 2, comparar 3 al 14, Levítico 26:1 al 13. Por el contrario, la rebeldía del pueblo agraciado por el pacto solo puede acarrear la más espantosa condenación, según el mismo Señor lo anunció. Comienzo de cita. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán a ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Fin de cita. Deuteronomio 28:15, comparar versículos 16 al 18, 27:15 al 26, Levítico 26:14 al 39. Esto era, precisamente, lo que había ocurrido con Israel. La nación había violado el pacto y desobedecido a Yahvé con su injusticia, rebelión e idolatría inveteradas, y había sido puesta bajo juicio. La única solución para tan terrible calamidad también había sido provista por Yahvé, a saber, el sincero arrepentimiento y el retorno a la fidelidad. Comienzo de cita. Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham su padre me acordaré y haré memoria de la tierra. Fin de cita. Levítico 26:40 y 42. Es esta confesión la que Daniel hace como representante de todo su pueblo. Esta idea de personalidad corporativa, en la que un individuo puede representar a toda la nación, es evidente en la ambivalencia de los cánticos del siervo de Jehová en Isaías, en los cuales el énfasis recae alternativamente sobre la nación de Israel o sobre un individuo representativo, también en las intercesiones de Nehemías o Salomón, ya citadas, en el oficio de sumo sacerdote y rey, y alcanza su plenitud en el perfecto israelita provisto por el mismísimo Dios para expiar la iniquidad de todos los que en él creen, Jesús de Nazaret. Título: La confesión. Comienzo de cita. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Fin de cita. 9:5. Aquí Daniel confiesa la causa de la desgracia de Israel. Todos han pecado. Comparar Romanos 3:23. El profeta se incluye a sí mismo entre los responsables del pecado nacional. Se trata de pecados de hecho, de palabra y de intención. Según Jameson, Fawcett y Brown puede notarse aquí una progresión en la confesión de la culpa, a, pecado,
Jata, Diccionario Teológico del Antiguo Testamento 638, literalmente errar el blanco, denota ignorancia culposa. Véase el capítulo 6. B. Iniquidad. Aon, Diccionario Teológico del Antiguo Testamento 1577, significa desviarse, torcerse, no ser recto, denota debilidad y negligencia. La palabra se aplica tanto al hecho como a sus consecuencias, la culpa, responsabilidad, y el castigo consecuente. Esta iniquidad puede afectar no solo al individuo, sino también a la familia, a la nación, y a la misma naturaleza. En el caso que nos ocupa, como en Esdras 9, 7 y 13, tenemos ejemplos de consecuencias para toda la nación. La única forma de escape es nuevamente la confesión sincera y arrepentida. Génesis 44, 16, Levítico 16, 21, Nehemías 9, 2, etc., juntamente con un cambio de actitud interior. Ezequiel 18, 30, 36, 21, y la expiación decretada en la ley. Levítico 16, 22. Dios está dispuesto a perdonar la culpa. C. Impiedad. Rasha, Diccionario Teológico del Antiguo Testamento 2222, implica tanto la acción impía como fundamentalmente la condena del culpable pronunciada sobre el transgresor. Forma y fil. Esta palabra es el principal antónimo de tzedek, justicia. Comienzo de cita. En contraste a tzedek, denota el comportamiento negativo de los malos pensamientos, palabras y actos, un comportamiento no solo contrario al carácter de Dios, sino también hostil a la comunidad, que al mismo tiempo traiciona la falta de armonía y sosiego de un hombre. Fin de cita. D. Rebeldía. Merad, Diccionario Teológico del Antiguo Testamento 1240, implica el máximo grado de culpa, la rebelión voluntaria y consciente contra la soberana voluntad de Dios. Estos pecados se manifiestan en la violación de los mandamientos y ordenanzas con los cuales el Señor ha mostrado al pueblo de Israel su voluntad y deseo. No se trata solamente de ignorancia o error, sino también de transgresión voluntaria, consuetudinaria y culpable. Por causa de este pecado, la nación entera está bajo juicio. Comienzo de cita. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a todo el pueblo de la tierra. Fin de cita. 9:6. Esta sordera voluntaria de Israel ya había sido denunciada por Jeremías, precisamente en el oráculo que habla de los 70 años de desolación. Probablemente de aquí Daniel saca la expresión tus siervos los profetas. Comparar Jeremías 25:4 y 26:5. En el nombre del Señor e inspirados por el Espíritu. Segunda Pedro 1:19 al 21, los profetas advirtieron al pueblo sobre la catástrofe que se avecinaba, pero no fueron oídos. Todos eran culpables, no solo los gobernantes, aunque estos se citan en primer lugar. También eran culpable todo el pueblo de la tierra. Ama Haaretz, comparar Diccionario Teológico del Antiguo Testamento 1640. Esta expresión puede referirse a los paganos. Esdras 4:4, comparar versículos 9 y 10, al pueblo de Israel en su conjunto. Levítico 24, o el pueblo de Israel como diferente de sus gobernantes, todos los estratos sociales. Segunda Reyes 16:15, el cual parece ser aquí el sentido. Toda la nación de Israel incluyendo las 10 tribus del norte pecó, y desoyó al Señor y a sus profetas. Comienzo de cita. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Fin de cita. 9:7. Daniel pone en fuerte contraste la justicia, que pertenece a Dios, con la vergüenza, que es la parte que le ha tocado a Israel y a Judá, tanto a los deportados como a los que quedaron, en fin, todos los hebreos castigados justamente por Dios que juzgó con justicia sus rebeliones. La vergüenza, Biblia de Jerusalén, la confusión, la desorientación es la parte del pueblo rebelde. Comienzo de cita. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Fin de cita. 9:8 al 10. Daniel recapitula aquí lo dicho en los versículos 4 al 7.
La vergüenza de los reyes y del pueblo se debe al pecado, manifestado en rebelión y desobediencia a la voz divina expresada a través de los profetas. Israel no tiene poder para remediar su terrible caída, ni derecho a exigir que Dios la remedie. Pero es parte del carácter de Dios la misericordia y la fidelidad, y es a esta naturaleza revelada a la que Daniel se confía. Comienzo de cita. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición, y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a los que se ha hecho contra Jerusalén. Fin de cita. 9, 11 y 12. La ley dada a Moisés era conocida por Israel, pero la nación voluntariamente la desoyó y se rebeló. La maldición cayó entonces, derramándose sobre el pueblo como fuego consumidor. Comparar Ezequiel 22, 20 al 22. Las consecuencias de la rebelión eran conocidas de antemano, y habían sido confirmadas por Yahvé con juramento solemne. Dios no faltó a su palabra, sino que la cumplió con justicia. La destrucción de Jerusalén estaba en una categoría separada de la destrucción de cualquiera otra ciudad, porque en ninguna otra se había dignado morar el Señor. Por lo demás, la destrucción ordenada por Nabucodonosor y ejecutada despiadadamente por su general Nebuzardán fue verdaderamente terrible. Segunda Reyes 25, 8 al 21. Al respecto dice Herman, comienzo de cita. Gran parte de la ciudad fue reducida a cenizas, aun la muralla fue derribada y con ello Jerusalén perdió su carácter de fortaleza. Se llevaron también a Babilonia sobre todo los utensilios del templo, y algunos elementos arquitectónicos nuevamente fue deportada a Babilonia gran parte de la población. Otros individuos, funcionarios, sacerdotes, porteros, secretarios, etc., que fueron aprehendidos en Jerusalén, los condujo Nebuzardán ante Nabucodonosor a Ribla, donde fueron ejecutados. Lo que sí está claro es que la clase alta, realmente dirigente, fue castigada con dureza, y que buena parte de los habitantes de Jerusalén tuvo que marchar al desierto. Los reyes fueron derrocados, las capitales fueron en gran parte destruidas, los terrenos fueron entregados a una administración extranjera, los santuarios fueron arrasados. No puede uno imaginarse en toda su trascendencia la totalidad de la catástrofe de Judá con la caída de Jerusalén. Fin de cita. Está claro que, para que esto hubiera tenido lugar, la presencia gloriosa del Señor, o Shekinah, tiene que haberse apartado del templo, a causa de la dureza de los corazones del pueblo, y de su desprecio por la palabra profética. Jeremías había advertido a todos del juicio que vendría si no se aceptaba la dominación babilónica. En particular, advirtió al rey Sedecías, quien debía su trono al propio Nabucodonosor. Ver capítulo 2, pero Sedecías no solo desatendió el oráculo, sino que quemó el rollo que lo contenía, y mandó perseguir a Jeremías y a su secretario Baruc. Jeremías 36, 4 al 26. Este rey sufrió luego un horrible castigo, sus hijos fueron asesinados en su presencia, y a él le arrancaron los ojos y lo encerraron de por vida. Segunda Reyes 25, 7. Comienzo de cita. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Fin de cita. 9, 13 y 14. La consecuencia de la rebelión era muy clara en la ley de Moisés, y tal como estaba escrito, ocurrió. Lo extraordinario del caso es que pese al estricto cumplimiento de las maldiciones prometidas, el pueblo no se volvió a Dios ni quiso entender. La justicia de Dios es nuevamente reivindicada. La expresión implorar el favor significa literalmente aplacar el rostro de Yahvé, como traduce la Biblia de Jerusalén. Aunque Israel conoció la verdad, se apartó de ella para seguir sus propios caminos. Pero era una vana ilusión el pensar que tales procederes pasarían desapercibidos para Dios. Yahvé vela sobre el mal y nada le es oculto, ha estado atento. Biblia de Jerusalén, y ha hecho con su pueblo según prometió. Título: La súplica. Comienzo de cita. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente.
Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Fin de cita. 9, 15 y 16. La salida de Israel del Egipto por obra de Dios es un tema tan repetido y destacado por los profetas del Antiguo Testamento, que resulta impresionante la sola acumulación de citas en las cuales se hace referencia al Éxodo, por ejemplo Isaías 11:16, Jeremías 2:6, Ezequiel 20:6. Para más ejemplos, véase una concordancia. Este hecho pone de relieve la extraordinaria importancia que los israelitas le adjudicaban a aquel episodio, el cual, quizás más que ningún otro, demostró a un tiempo el poder, el amor y la fidelidad de Dios. Ahora Daniel apela a Dios como aquel que le sacó del yugo de servidumbre egipcio para llevarles a una tierra que mana leche y miel. De este modo destaca Daniel una vez más la soberanía de Dios, y al mismo tiempo su pacto con el pueblo de Israel, porque también el Señor previó el arrepentimiento de su pueblo. Comienzo de cita. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes, me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo, Jehová. Fin de cita. Levítico 26, 42 al 45. Nótese la idea que Daniel presenta en el versículo 16. Él ruega que de acuerdo con la justicia divina, aparte Dios su ira y furor de la ciudad de Jerusalén. Esta súplica es llamativa porque Daniel ha reconocido antes que lo ocurrido al pueblo de Israel es debido precisamente a la justicia de Dios. Caben aquí dos consideraciones. En el Antiguo Testamento, el concepto de justicia o rectitud, tzedek, no se refiere en forma exclusiva o fundamental a una mera justicia distributiva de absoluta igualdad. La idea de justicia en el pensamiento hebreo, y particularmente desde el tiempo de los profetas del siglo VIII a.C., implica un fuerte elemento de misericordia y de especial consideración hacia los desposeídos, viudas, huérfanos, pobres y demás necesitados. En la actual condición de menesteroso y desterrado, el pueblo puede invocar la justicia divina. Más importante quizás, es el hecho de que por un acto libre y soberano, Dios se ha obligado con su pueblo por medio de un pacto. Este pacto, como ya se señaló, da expresión visible y concreta al amor y a la justicia de Dios. Dios es Yahvé, el Señor que ha pactado con su siervo Israel, y ha prometido no olvidarle y escuchar sus palabras de arrepentimiento. Tras invocar la justicia divina, Daniel pone énfasis en el hecho de que todo cuanto ha sido desolado es, en definitiva, propiedad de Dios. Se trata de su ciudad, su santo monte, su pueblo. La desolación era, en último extremo, una deshonra para Dios. Los antiguos veían la superioridad de unos dioses sobre otros en los triunfos militares de las naciones que adoraban a tales dioses. ¿Significaba acaso la derrota de Israel que el Dios de Israel no tenía poder? ¿No mostraría el Señor Yahvé su soberanía sobre las naciones? Esta interpelación, ardiente a la vez que ingenua, recuerda aquella de Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 18, 23 al 33. Y en ambos casos, Dios escuchó el ruego de sus siervos. Comienzo de cita. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de tú mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Fin de cita. 9:17 al 19. Daniel pide que el Señor muestre nuevamente su presencia en el santuario en el cual una vez moró.
La expresión haz que tu rostro resplandezca es parte de la bendición sacerdotal para los israelitas. Comienzo de cita. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Fin de cita. Deuteronomio 6, 24 al 26. Comparar Malaquías 4:2. Daniel suplica, en definitiva, que el Señor actúe por amor de su nombre, o como traducen B, Señor mío, por tu honor. La genuina entrega y humillación de Daniel son aún más conmovedoras en esta parte de la plegaria. 1. Oye la oración y manifiéstate sobre tu templo. 2. Oye y mira nuestra desgracia, porque tú eres misericordioso. 3. No te tardes, por amor de ti mismo. Porque en ningún momento Daniel pretende tener nada que exigir, pero al mismo tiempo confía plenamente en que Dios restaurará a su pueblo, con el cual hizo el pacto, para que su nombre sea engrandecido. Título. La respuesta. Comienzo de cita. Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. Fin de cita. Las 9:20.23. La respuesta a la oración es inmediata. En cuanto comenzaste a orar, Dios te respondió. Biblia versión popular. Así lo subrayan las expresiones aún estaba orando y al principio de tus ruegos. Sobre la orden véase el capítulo 7, la razón de esta presteza es el amor que Dios le tiene a Daniel. El Señor no da su respuesta en oráculo, sino por medio de un mensajero, al ángel Gabriel, ya conocido por el profeta. 8:16, que aparece en forma humana. La hora en que esto ocurría era cerca de las 3 de la tarde, hora en que antes se celebraban sacrificios en el templo de Jerusalén. Gabriel viene volando rápidamente, a fin de darle entendimiento, de ilustrar su inteligencia. Biblia de Jerusalén, de instruirle. Biblia de las Américas. En las visiones anteriores, Daniel había quedado confuso. Ahora Dios responde a su oración no mediante otra visión difícil de entender, sino mediante una explicación detallada no solo respecto de la reconstrucción de la ciudad y del retorno de los exiliados, sino también acerca de la venida del Mesías de Israel. En este contexto, la palabra visión, Maré, Diccionario Teológico del Antiguo Testamento 2095, aunque etimológicamente derivada del verbo ver, ra, tiene el significado casi técnico de recibir una revelación. Esta revelación es clara y comprensible en sus líneas generales, pues tal fue el propósito de Dios para dar a Daniel sabiduría y entendimiento.